Bienvenidos a Voces Hacedoras, el espacio donde la voz es de aquellos que transformaron y están transformando nuestra ciudad. Soy Mauro Canario y en cada episodio conoceremos a personas que con sus acciones y proyectos marcan la diferencia. Hoy tendremos un programa especial donde nos sumergiremos en historias que inspiran, que nos emocionan y que nos demuestran el poder de hacer. Quédate con nosotros que esto recién comienza. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Nota con la señora Araceli Di Filippo. Y como siempre, nuestra primera pregunta es: si yo tengo que presentarte, yo tengo que pedir que vos te presentes, ¿quién es Araceli Di Filippo? Bueno, una mujer con inquietudes desde muy chica, promovida desde mi casa, de mi familia. Mi mamá era una apasionada por los temas de la sociedad, por los temas institucionales, por los temas políticos, que siempre fomentaba estudien. Y soy eso, mi mamá, más mi papá, que nos llevaba a la realidad y a la vida cotidiana y nos enseñó a toda mi familia lo que era el peronismo. Y yo soy todo eso, soy una mezcla de ellos dos, obviamente, soy una mezcla de lo que mamé de cada uno, y después la vida me fue llevando, con ese nacimiento me fue llevando la vida, y después con los años seguí mi militancia, a pesar de mi madre, que se enojaba muchísimo, porque mi madre era antiperonista, pero yo seguí mi militancia y después fuimos juntas a parar a la cárcel. Y cuando alguien me dice, ay, pero estuviste en la cárcel, pobre, lo que pasaste, yo soy eso, soy todo eso. Y lo que pasé después, y la vida personal de cada uno, y los cargos que tuve, y lo que pude estudiar, todo eso. Y es difícil verlo objetivamente de uno, si hizo mucho o no hizo mucho por los demás. Yo creo que muchas cosas se hicieron, pero a esta altura, después de yo empecé a militar a los 18 años. Un montón. Entonces, a esta altura, después de tantos años, mi reflexión final sobre mi trabajo en la política y sobre la política en general es que me sirvió más a mí personalmente que al resto de la gente, que al resto de la comunidad. Como vos decías, vos estuviste muy marcada y creo que también te marcó mucho el tema de estar trabajando, militando y recorriendo en la época más complicada de la Argentina, en la época del proceso. ¿Qué se siente estar colaborando con la gente, con los presos políticos y con la gente que estuvo en ese momento en la cárcel? Bueno, para nosotros, esta es una de las cosas que me enseñó mi madre. Yo me rebelo a todo lo que me parezca injusto, sea o no. A mí me parece que es injusto, por ahí no lo es, pero yo lo siento que es injusto y me rebelo a todo eso. Y eso mismo hacia mi madre. Entonces, fue como una cuestión natural. Estaban en la esquina de la casa de mi madre los familiares de los presos, bebitos, viejitos, que por ahí iban a pedir que les calentáramos una mamadera o que le hagamos un tecito a una de las personas grandes o pasar al baño. Como mi casa era la primera que estaba, porque la de la esquina estaba desocupada, entonces la gente empezó a ir ahí y fue una cosa muy natural, digamos. Nos parecía justo darles una mano porque lo necesitaban, porque era una situación tremenda la que estaban viviendo, pues se pasaban horas y horas a la intemperie, frío, calor, lluvia, lo que fuere. Y después empezamos a trabajar, porque ahí se estaba originando todo el movimiento de ayuda, un movimiento solidario de ayuda a los presos, y ahí empezamos a trabajar más o menos juntos. Pero
En realidad fue, no te olvides que nosotros veníamos de luchar con la Juventud Peronista en esa época de lucha y vuelve. Era la consigna, queríamos el regreso de Perón. Y toda esa época fue muy fuerte. Es más, te diría que los veteranos que hoy están recorriendo las calles frente al Congreso todos los miércoles son producto de la militancia de esa época. Porque son muy perseverantes, porque no los van a amedrentar así nomás, y porque es un espíritu que nos dejó esa época. Fue muy, muy, muy fuerte, fue muy no de llevarnos a todo por delante, pero sí, porque después nos dimos cuenta que no podíamos hacer más que lo que hicimos, pero era de intentar siempre un poco más, y eso es lo que se hace. ¿Sentiste que en ese momento, no solamente sobre vos, pero vos como persona que estamos en este momento charlando, las miradas de quienes estaban en el gobierno estaban posadas sobre la gente que estaba colaborando, sospechando ciertas cuestiones que por ahí militaban de la misma forma o los miraban de esa manera que se podía entender como que ustedes también eran parte de esa subversión de ese momento? No, obviamente que era así. Nosotros, yo no me acuerdo cuántos, pero antes de ser detenidas, que fuimos detenidas en noviembre del 74, 3 días después del de la implementación del estado de sitio, ya habíamos tenido algunos allanamientos, porque incluso era una casa de brujas. Lo estamos viviendo hoy, cuidado con lo que está pasando hoy. Lo estamos viviendo hoy. Era una casa de brujas. Entonces, si venía un vecino y decía, no, me parece que están haciendo un túnel que viene derecho a la casa de fulanita, iban y revisaban el túnel. Así empezó todo. Y entonces, claro que sí, nosotros habíamos tenido la casa allanada, nosotros siempre teníamos a alguien militando que nos estaba mirando, algunos los teníamos registrados, y había mucha gente del pueblo que colaboraba, que no estaban con las Fuerzas Armadas, que colaboraba. Después nos fuimos enterando con el tiempo, sí, mirá menganito, que parecía tan bueno, fulanito que sacaba fotos, ¿y dónde iban a parar las fotos? Si después nos fuimos enterando de todas esas cosas con el transcurso de los años, ¿no? Pero bueno, nos han pasado muchas cosas. En esa época me acuerdo que cuando salimos de la cárcel después, recorriendo el pueblo, caminando por el pueblo, como también ahí hubo persecución después, ¿no? Siempre estaban observando qué hacíamos y qué no hacíamos. Teníamos un par de autos, entre ellos un Falcon que siempre estaba siguiendo a ver dónde estábamos, qué hacíamos. Y yo me acuerdo que algunos vecinos que uno conocía de toda la vida, que me habían visto crecer, cuando me veían caminar por la vereda se cruzaban la calle para no saludarme. Bueno, esas cosas pasaron y uno las cuenta hoy y parecen... en un momento nos cruzamos con Geli Mares. Nos cruzamos con Geli y mirábamos para otro lado. No nos podíamos saludar porque sabíamos que nos estaban observando. Hasta que llegó un momento que nos vimos y nos dimos un abrazo. Pero bueno, fue todo eso. Hoy parece una locura contarlo porque no... Claro, ¿quién se puede imaginar que pasaran esas cosas, no? Pero era tan normal, tan natural, que uno se fue adaptando a todo eso. Y gracias a Dios después conseguimos montones de cosas, ¿no? Después de todo eso, después de lo que vivieron, viniendo un poquito más acá, Araceli, parte de la política. Sí, yo seguí militando en el partido, tuve muchos cargos gracias al partido, que traté de honrar, me salió mejor o peor, pero traté de honrarlos. Para mí era un enorme orgullo tener cualquiera de los cargos que tuve, fue un enorme orgullo, porque además sentí, si todo esto que yo digo que, mi papá me inculcaba el peronismo, yo siento que pude ejercer esas ideas que me inculcaba mi padre desde el trabajo, sobre todo eso se notó muchísimo en la Municipalidad de Rawson en el 83 con el gobierno de Daniel García. La vuelta de la democracia. La vuelta de la democracia y además
una gestión espectacular. Los 8 años de Daniel fueron espectaculares. Había todo un equipo trabajando atrás, ¿no? Todo un equipo trabajando, pero fueron muy buenos años. Se hizo mucho, se lograron muchas cosas para Rawson. Los barrios que estuvieron postergados toda la vida, tuvieron luz, gas, el loteo, tuvieron cada uno. Eso uno va pasando y uno se olvida que existió, pero en esa época todavía había canillas comunitarias, la gente iba a buscar el agua, no tenían gas obviamente, no eran propietarios de su terreno. Se hizo muchísimo, en ese sentido se hizo muchísimo, y bueno, yo fui parte de todo eso, que también me da mucho orgullo. ¿Cuántos cargos tuviste y en cuál pensás que te desenvolviste? No de la mejor manera, porque uno siempre trata de desenvolverse de la mejor manera, pero que fue eso que vos decís, acá me sentí como pez en el agua. Hice las cosas excelentemente bien. A veces, uno siempre quiere hacer las cosas bien, pero a veces te salen y a veces no. Entonces, ¿cuántos cargos y en cuál te sentiste que te desenvolviste como pez en el agua? Yo fui directora de vivienda popular en la municipalidad, en el gobierno de Daniel, del 83 al 87. Chiquita Parada era la secretaria, era mi jefa inmediata. Después estuve en Casa de Gobierno, trabajé. Cuando Per fue gobernador, trabajé como secretaria de Per, secretaria privada de Per. Después hicimos un enroque, Chiquita pasó a la provincia y yo volví al municipio de secretaria de lo que hoy es Familia, que en esa época era Bienestar Social. Y estuve hasta el 91, fui candidata a intendente en el 91 y perdí. Así que después de eso tuve un tiempo sin trabajar. Sí, estuve un tiempo sin trabajar y después en el 91 empecé en la legislatura y estuve 12 años en la legislatura. No, 91 no, perdón, 95. En el 95 estuve hasta el 2007 en la legislatura, tuve 3 periodos de diputada y ese trabajo... en los primeros tiempos son difíciles porque uno se tiene que adaptar, además es un tema legislativo totalmente distinto al que yo estaba acostumbrada, pero me daba mucha satisfacción porque con otros compañeros diputados y compañeros militantes recorríamos mucho la provincia. Yo estaba una semana acá y la semana siguiente recorría y me conozco toda la provincia y bueno, no iba de turismo, iba a trabajar con cada uno de los compañeros del partido que existían en cada uno de los lugares y que tenían sus necesidades, sus requerimientos y demás. Después de eso estuve un tiempo sin trabajar, después estuve en el Instituto de Seguridad Social y Seguros, de vocal por el Ejecutivo. Creo que ese fue el trabajo en el que mejor me sentí. Estuve 1 año y medio, creo, y después fui por pedido del gobernador al Ministerio de Familia, y estuve un tiempo en el Ministerio de Familia. No me gustaron algunas cosas, así que renuncié, y después terminé de concejal en el 2019, que terminé a cargo de la Intendencia. Ahora vamos a llegar. Te cambio un poquito las preguntas. Es algo que me asombra porque muchas veces algunos... A ver, ¿cómo tratar de decirlo y mantener el suspenso hasta lo último? Muchas veces a nosotros nos nombran de distintas maneras y algunas nos gustan y algunas no. Algunas pueden sonar despectivas, algunas pueden sonar mucho más amistosas. ¿Cómo surgió? Porque todo el mundo y hasta la gente que te quiere y te respeta te dice bicha. ¿Cómo surgió eso? ¿De dónde apareció? Bebé. No, eso de bebé. Eso de bebé. Una bichita. Sí, parece ser que... Yo le he preguntado a mi madre, porque toda la vida me dijeron bicha, y en realidad Araceli me dice la gente que me conoce de grande, porque le da no sé qué decirme bicha, le da como vergüenza. Por esa connotación que uno claro. dice. En realidad en mi familia todo el mundo tiene apodos, o casi todos. Tengo hermanos, primos que tienen apodos. No, bicha es porque
andaba siempre investigando, buscando cosas, haciendo cosas, como que me metía en todo, como que hurgueteaba todo, por eso es bicha. Bueno, y después lo seguiste Y se ve que después en todo lo que estuviste sí, haciendo. Sí, sí, mi mamá, una vez le pregunté a mamá porque como era tan natural, nunca se me había ocurrido, le pregunté y era por eso. Bueno, ahora sí vamos a eso que nombraste recién, que lo tenía guardadito. ¿Cómo se da de que vos asumas la responsabilidad de hacerte cargo de la intendencia en el 2019? Fue 19. 2019, cuando dentro del municipio se estaban pasando algunas cositas que están, bueno, vos las supiste más que nadie. Sí. El municipio estaba álgido, había sueldos que no se pagaban, había algunas cuestiones y te tocó asumir ese desafío. Sí, yo en el 2015 me llama Roxana y se ve que tenía una interna muy fuerte ahí intentando poner el primer concejal y me pidió que sea primer concejal. Le digo, mira, yo estaba incluso en Buenos Aires, estaba de paseo visitando a la familia de mi marido y le digo, mira, en lo posible no. Si no te queda más remedio, poneme, pero en lo posible no tenía ninguna necesidad de nada, ni de hacerme mala sangre, ni yo estaba jubilada ya. Se ve que no tuvo opción en ese momento y bueno, terminó poniéndome de primer concejal. Y después de las PASO, tuve apretadas muy fuertes para renunciar, porque me querían atribuir a mí que no nos había ido bien. No renuncié, me quedé. Después tuve algunos problemas de salud, estuve a punto de renunciar y me di cuenta que hacía falta, se había roto el bloque, habíamos entrado 6 concejales, quedaban 4, después quedamos 2, Federico y yo nada más dentro del bloque. Me di cuenta que era necesario hacer distintas alianzas para poder seguir dándole gobernabilidad al gobierno de Roxana. Pero bueno, después pasaron cosas, había una interna muy feroz dentro del gabinete de Roxana, muy feroz, y hasta que pasó lo que pasó, que se terminó sin pagar los sueldos. Roxana estaba en Buenos Aires con el tema de su marido, que hace poco falleció, y era un descontrol total. Y lo siguió siendo, digamos. Por suerte, por ahí en un momento pudimos pagar algo y acomodamos un poquitito y después tomaron el municipio y fue... Pero la toma del municipio también fue un tema político, un arreglo de ATE con el gobierno provincial de ese entonces, para que reasuma Roxana, que era candidata a diputada. Así que los vecinos de Rawson estábamos todos en medio de esa situación. Pero bueno, yo lo asumí porque no había mucha opción en ese momento, la verdad. No tenía ningún interés, pero fueron 3 meses tremendos. A ver, vos lo has contado recién, vos tuviste las ganas en su momento de poder ejercer la jefatura del municipio en su momento, pero calculo que era bajo otra situación, te tocó después bailar con la más fea. No, seguro, sí, yo me acuerdo que incluso me decían, no, vos siempre quisiste ser, no, yo quise ser, en realidad, en el 91. Igual yo en el 91 era muy joven también, era una persona, es decir, era una necesidad dentro de mi sector, de mi agrupación y qué sé yo, que era así como se manejaban, digamos, las agrupaciones eran muy fuertes en el partido. Algunos se quejaban porque eran más fuertes las agrupaciones que el partido mismo, pero hoy llegamos a donde llegamos. Por ahí era necesario que las agrupaciones surgieran con esa fuerza que tenían y no estamos en esta situación, pero en ese momento era necesario que yo sea candidata y fui candidata y no me fue mal, me fue bastante bien, perdí, pero
pero nos ganó... Son cuestiones de la sí, electorabilidad. de que uno puede llegar o no puede transmitir todo lo que quiere transmitir. Yo reconozco también que tenía así como mis temores por ser tan joven también. Pero bueno, nada que ver una cosa con la otra. Yo no... Años después te tocó agarrar la papa caliente. No, después me tocó agarrar la papa caliente, que no había con qué pagar, no, y el gobierno provincial nos terminaba ahogando más de lo que estaba, ¿no? Cada vez peor. Digamos, tenían que enviar, por coparticipación nos correspondía determinado dinero, nos descontaban cosas que tampoco correspondían. Por ejemplo, el instituto nos retenía las cargas sociales de sueldos que no habíamos pagado. Debíamos 2 meses de sueldo y nos habían retenido los 2 meses de cargas sociales. Era todo un tema esto, ¿no? Pero bueno, nos fuimos llevando. En momentos así, en momentos así, cuando te toca agarrar este tipo de cosas, vas vos con una persona que tenés al lado y van con los cuchillos y las armas entre los dientes a ver qué se encuentran. No voy a preguntar qué te encontraste, aunque me encantaría saberlo, por ahí después de cámaras lo voy a preguntar, pero ¿cómo lográs nadar a través de todo eso? Bueno, en realidad yo, aunque parezca lo contrario, soy una persona de dialogar mucho. Obviamente dialogo, intento convencer, intento, y cuando no, sigo sola. Digamos, cuando busco el diálogo, a través del diálogo, el consenso y no lo consigo, yo tomo las decisiones. Pero eso fue lo que hice mucho. Charlaba con todas las partes, atendía a los sindicatos todo el tiempo, le concedía algunas cosas que necesitaban como para desenvolverse ellos. Trabajaba, me reunía con gente que no se había reunido en la municipalidad hacía muchos años, por distintos temas, no importa cuáles, qué sé yo, puede ser tierra, servicio, lo que fuera. Y mucho trabajé con los concejales en su momento, hasta que, bueno, después ya se tomó el Consejo Deliberante y ya fue a mayores, ¿no? Porque se podrían haber trabado otras cosas que no se destrabaron a raíz justamente de toda la situación que se dio en el Consejo. Bien, te voy a hacer Pero sí. Perdón, es un momento que nadie quiere estar, que todos nos borramos, que todos desaparecemos y había que ir y poner la cara todos los días. No, sí, es indiscutible el valor que tuviste. A ver, llevándolo desde tu militancia de más chica hasta ahora, es indiscutible el valor que tuviste en ese momento para estar, digámoslo así, enfrentándolo desde otra trinchera diferente a los militares en el proceso, al 2019, tener que meterte en la trinchera a tratar de lograr que el municipio pase, que lleguemos a un buen puerto y que no explote todo. Sí, sí, porque además teníamos las elecciones ya ahí, era cuestión de 2 o 3 meses, digamos. Y también ahí intentaba negociar con los que eran candidatos, también lo hice. Hablé con casi todos los candidatos. Después, una vez que ganó Damián Bis, me reuní con él para acordar algunas cosas respecto a la transición y lo que podía hacer y lo que no podía hacer y cuál era la situación, ¿no? En realidad, en un momento que iban los chiquitos del estacionamiento medido, chicos muy jovencitos, porque no cobraban, que iban a amenazarme. Y yo salí, abrí la puerta y les dije, chicos, ¿vos crees que vos me vas a amenazar a mí? Entonces digo, ¿vos sabés quién soy yo? Entonces empecé a contar mi historia de los pibes. Claro, nunca más intentaron hacer nada, porque digo, vos no me podés venir a amenazar a mí, yo no te tengo miedo a vos. Pero fue una situación tremenda. Bueno, de hecho, Roxana iban a la casa acá y fue una situación muy, muy dura. Teníamos los medios de todos lados acá, teníamos la carpa allá afuera cortando el tránsito.
La municipalidad era un lugar donde se hacía la comida. Vos entrabas a la municipalidad a las 8:30 de la mañana y había olor a comino porque ya estaban haciendo el guiso de la tarde. Era muy complicado para todos, para el contribuyente que quería venir a pagar, para el que tenía que trabajar. Fue una época muy dura que ojalá que a Rawson nunca más le pase, ¿no? Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Te voy a hacer la última pregunta que también solemos hacer, que es, y vos encima viviste muchas cosas, de todo lo que viviste, de todo lo que hiciste, de todo lo que aprendiste, ¿te arrepentís de algo? ¿De haber hecho o de no haber hecho? Sí, a mí me quedaban cosas pendientes en mi vida, que era, por ejemplo, estudiar. Yo estudié de grande y hice la licenciatura en Ciencias Políticas, cosa que me dio mucha satisfacción. Eso me sirvió para un montón de cosas también después en el futuro. Esas dentro de las cosas positivas, y dentro de las negativas, yo no sé que me arrepiento de algo. En realidad creo que no. En realidad no me arrepiento de lo que yo hice. De lo que no hice siempre te decís, bueno, me quedó algo pendiente, tendría que haber hecho más acá, trabajado más por esto, por este sector, o sí me quedó algo pendiente. Me hubiera gustado seguir trabajando en el instituto, y se lo dije a Martín Bussi en su momento, pero él me había pedido que vaya de ministro de Educación, le dije que no. Era en pleno conflicto de educación, le dije que no. Y después me pidió que vaya de ministro de Familia. Bueno, ya no podía decir más que no. Pero me hubiera encantado poder terminar el mandato en el instituto, completar los 4 años. Eso sí, porque en realidad yo siento que hice mucho, porque el instituto, vos tenés la posibilidad de resolver la situación de la gente inmediatamente, cosa que por ahí no te pasaba en la legislatura. El Ministerio de Familia también, pero es mucho más burocrático. Bueno, Araceli, muchísimas gracias. A vos. Esto fue otro programa más de Voces Hacedoras. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Y no se olviden, suscríbanse, síganos y avisen a sus amigos. Gracias.